Hola a todos. Ya que tenemos un buen cacho de teoría desarrollada para las integrales de este tipo y como parte final de este tema, vamos a ver algunas aplicaciones que tienen un corte más o menos físico y luego algunas aplicaciones más probabilísticas en donde podremos ocupar todos los teoremas y todas las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora. Vamos a empezar entonces el final de esta parte es hablar de centros de masa. Entonces, para eso vamos a empezar diciendo pues qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo. Así que la hipótesis general en este cachito de aplicaciones es que estamos considerando un objeto plano, pero con masa plana. Entonces, imagínense, no hace diferencia que haga esto, ¿no? Pero imagínense que en principio tenemos un rectángulo y que en cada parte del rectángulo, o sea, si bien lo vamos a considerar como un objeto plano, pues sí tiene masa. Y entonces hay alguna clase de masa por aquí, o sea, tiene como que grumitos, ¿no? Quizás la cosa esta. Entonces, no es necesariamente una lámina homogénea. Es alguna clase de objeto plano que sí tiene sentido saber su masa. Entonces, para hacer eso, ya que sí debe tener tanto volumen, vamos a decir que el volumen es chiquito, pero a fin de cuentas lo vamos a despreciar. Entonces, vamos a hablar de su densidad. Si este es el conjunto A, entonces vamos a decir que la función que da su densidad es una función que va de A visto como un objeto. Ahorita vamos a pensarlo plano, pero esto no va a hacer mayor diferencia. En R de x, y es la densidad puntual planar del objeto A en el punto XY. Entonces, eso es lo que vamos a estar denotando con la letra, la convención clásica, que es la letra ρ para denotar la densidad. Entonces, lo que quiero hacer es, cuando hablamos de densidad planar, estoy pensando que las unidades, estamos midiendo en alguna unidad adecuada de masa, digamos kilogramos o gramos, sobre alguna unidad adecuada de área. En este caso, por ejemplo, metros cuadrados, pero podría ser lo que sea. Entonces no estoy calculando densidad como masa sobre volumen, sino como masa sobre unidad de área. Entonces, mi pregunta a partir de aquí es, conociendo esta integral en cada punto, sea lo que sea que signifique la densidad en un solo punto, queremos nosotros pensar a partir de esto cómo calculamos el área. Digo, ¿cómo obtenemos, la masa? Pues, derivado de esta fórmula, vamos a querer hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos exactamente el mismo objeto, que ahorita vamos a pensar que es un rectángulo, pero no tiene por qué serlo, ni tiene por qué ser plano, vamos a considerar entonces que lo estamos subdividiendo, o sea que sea lo equivalente a tomar una partición. Y si en partición es suficientemente fina y la función es suficientemente continua, vamos a poder hacer lo siguiente. En cada punto, en cada rectángulo que yo me tome de la partición, si la partición es suficientemente fina, entonces no debería variar mucho la densidad en todo ese rectángulo. Así que la densidad en cada rectángulo se puede representar adecuadamente por un punto en ese rectángulo. Entonces en cada celda de acá voy a tener distintos puntos que son como que representantes óptimos, adecuados de la densidad en ese rectángulo. Entonces, la masa del objeto, la masa de A, va a estar dada aproximadamente, como una primera aproximación quiero decir, por la suma sobre cada uno de los rectángulos inducidos por esa partición P de la masa de cada uno de esos rectángulos. Y aquí mi punto es que si esa cosa es suficientemente amigable y yo puedo pensar, dado que es pequeño ese rectángulo, que esto está bien aproximado por la densidad,
Entonces, de acuerdo a las unidades que yo dije arriba, esto debería ser igual a la suma misma, pero cada volumen está aproximado, o está dado, mejor dicho, por la densidad en el punto XY, en el punto XS, pues, por el volumen de ese. Aquí está bien que hablemos volumen porque es el concepto general, ¿no? Es área como tal, pero nuestra notación siempre ha sido de volumen. ¿Y esto a qué nos recuerda? Pues si cerramos tantito los ojos, esto se parece muchísimo a una suma de Riemann, porque me estoy tomando un punto XS en cada rectángulo S de una función que estoy suponiendo suficientemente amable, multiplicada por los volúmenes. Entonces, esto no es otra cosa que una suma de Riemann, y la suma de Riemann aproxima a la integral correspondiente, que en este caso sería la integral sobre A de la función densidad. Entonces, aprovechamos y definimos, definición, la masa M es igual a la integral sobre A, sobre el objeto A, de la función de densidad. ¿Ok? Entonces, la masa del objeto se obtiene de integrar la densidad. La densidad. Ok. Y eso es eso. Entonces, cuando yo tengo un objeto y tengo especificada su función punto a punto de densidad planar, yo puedo calcular la masa como una integral. Este argumento de sumas de Riemann entonces es muy potente en las aplicaciones porque nos da una forma física, de aproximar cantidades de motivación física del caso homogéneo a un caso más general. Así que esto resulta bastante útil. Pero también surge una segunda pregunta. Vamos a ver si esto me deja pegar todavía. Ah, sí me dejo. Ok, surge una segunda pregunta. De hecho, no la quiero ahí. Ok, surge una segunda pregunta. Imagínense que tienen un punto en la lámina en cuestión. A ese punto le vamos a llamar P0. Y ustedes quieren agarrar a esa lámina de ese punto de tal manera que no se caiga la lámina. Es decir, que esté equilibrada. ¿Cómo le podría hacer para exigir un punto con esa condición? Lo que vamos a considerar otra vez es hacer particiones suficientemente finas y considerar otra vez los buenos representantes de la masa de cada punto. Bueno, en cada celda del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuantificar ese concepto de equilibrio? Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo elegimos a P0 el punto que equilibre al objeto A? Entonces necesito cuantificar, necesito matematizar esa idea de equilibrio en este problema. Y lo que puedo pensar es que dado que cada una de estas celdas tiene una masa, y pensando en las unidades adecuadas, que es multiplicar por posiblemente el valor de la gravedad, individualmente cada uno de estos pesos, bien dicho, va a mover la lámina hacia un lado o al otro. De hecho, si nada más tuviera un solo peso y el punto no estuviera localizado en esa celda, posiblemente lo que pasaría es que este peso obligue a bajar la lámina como a través de una recta perpendicular por ahí. Entonces notamos que entre más alejado esté, o bueno, mejor dicho, entre más cercano esté el mismo peso, como que va a empujar menos la lámina a partir de este punto. Así que debe haber alguna relación con la distancia y debe haber alguna relación con la masa misma, que es proporcional al peso. Entonces, buscamos P0 tal que todos los efectos de que cada punto empuje hacia abajo a la lámina se cancelen.
Entonces yo sé que cada uno de esos factores debe ser la masa de la celda en cuestión por la distancia. Este sentido, lo primero es una escala y lo segundo es un vector. Bueno, no por la distancia, sino por el vector diferencia entre ambos. Entonces eso tiene sentido, la masa siempre ha sido, digo, la fuerza ha sido un vector, entonces vamos a decir que tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo busco, sí, ya cambié de notación, entonces vamos a llamarle de una vez X. Entonces, para que eso esté en equilibrio, yo necesito que todos esos efectos de peso se cancelen entre sí. Y eso yo le voy a llamar, o bueno, yo voy a pedir que el punto X0 que yo estoy buscando satisfaga que esa ecuación de equilibrio pues sea una ecuación de equilibrio y esto me dé 0. Si pensamos entonces a x0 vector como xy, dado que lo de arriba es una suma vectorial esencialmente, x0, y0, entonces tengo dos condiciones. La primera condición es que el punto, bueno, la primera entrada de toda esa suma vectorial sea 0, lo que sería la suma sobre ese dado P, es en los rectángulos inducidos por P, de ms por la primera entrada xs menos la segunda entrada, digo la primera entrada x0, y yo quiero que eso sea igual a 0. Y quiero encontrar entonces una expresión para x0 que suena que es simplemente un despeje. Esto es cierto si solo si separo la suma y paso cada una de cada lado. La suma sobre s en estos de msxs menos la suma, digo igual a esta sobre los s de msx0. Lo que es cierto si solo si la suma esta, entonces esto es el xs, el es igual a x0, porque esto es constante finalmente y sale de la suma sobre todos los rectángulos. Lo que es cierto sí, solo sí, y aquí puedo despejar. x0 es igual a la suma sobre los s en estos. Y aquí me conviene algo recordar, por cierto, si las celdas son suficientemente pequeñas, sabemos que el volumen, la masa se aproxima, por la densidad puntual multiplicada por el volumen sobre lo mismo, ¿no? Entonces, para una primera partición suficientemente fina, este punto, esto sería la aproximación del punto que yo estoy buscando. Necesito que me cumpla todo esto. Necesito que x0 sea igual a esta expresión tan extraña que yo acabo de dar. Pero en lo de abajo yo noto algo que yo ya conocía. Yo sé que este argumento por sumas de Riemann me decía que este suma mágica de acá abajo aproxima el valor de la integral. Entonces eso de ahí abajo es aproximadamente igual a la integral sobre A de la función de densidad, que es la masa. Y lo de arriba me parece muy similar, digo, estoy multiplicando el volumen de algo, estoy sumando todo eso, pero la función ahora es un poco distinta, porque aunque este primero es el vector, esto de aquí es solamente una entrada. Entonces ya no estoy integrando simplemente la función de densidad, sino la función de densidad multiplicada por algo más. Así que aquí lo que yo voy a decir es que esto aproxima, y perdón por el abuso de notación, la integral sobre A, pero de la primera entrada por la función de densidad. Esto es un abuso de notación porque aquí no estoy diciendo quién es la X, pero para abreviar un poco la notación es esto. Y análogamente, la misma condición valdría para Y0, los argumentos son bien simétricos, y Y0 sería aproximadamente calculado por la integral sobre A, y ahora todas estas van a ser Y's, así que esto va a ser una Y y esto va a ser una Y, así que lo que voy a estar integrando en este último caso es la variable Y multiplicada por la ρ. Entonces aquí otra vez abusando de la notación sería la integral de Y por la densidad sobre la integral de la densidad. Y eso ya me permite hacer una definición. Definición. El centro de masa
de un cuerpo P, de un cuerpo A, se calcula entrada a entrada mediante XJ, la jésima entrada del centro de masa va a ser igual a la integral sobre A de lo que tendríamos, aquí la uso de notación sería XJ, ρ sobre la masa, y realmente lo que yo estoy diciendo aquí es la integral de la jésima proyección por la densidad. La jésima proyección es justamente la que me sobrevive nada más, la XJ. Entonces, donde pi sub j del vector x es simplemente la jésima entrada para j entre 1 y n. Entonces, esta es una definición general, aunque el razonamiento lo estoy empleando nada más para R2 en principio, pues esto es bien general, ¿no? Lo podría yo hacer, sería un poquito más difícil de imaginarme quizás cómo mantener en equilibrio un cuerpo. Tendría que pensar como que le estoy introduciendo un gancho cuatridimensional para que no afecte con lo demás del cuerpo. Entonces lo estoy agarrando justamente de aquí y este sería el X0. ¿Sí? Así que esto es un poco la discusión de masas y centros de masa. Aquí hay una definición, por cierto, no solo se le llama centro de masa, a veces se le llama centro de gravedad. Y en algunos textos también van a encontrar la definición de centroide. Definición. Si A es un cuerpo homogéneo, esto es que la función de densidad sea constante, entonces al centro de masa o de gravedad le llamamos centroide. Y sigue básicamente la misma definición. Bueno, con la diferencia de que ya tengo información de cómo sustituir a la constante K. Entonces, estos son algunos de los conceptos que estaremos manejando en el tema de aplicaciones. Y nada más por echar la cuenta alegre, bueno, por echar la parte alegre de esto, también vamos a aprovechar a definir otro objeto que también tiene motivación física. Cuando quizás ustedes vieron esto en cálculo 2, quizás no, pero también se puede cuantificar la inercia, es decir, qué tanto oponemos a cambiar un movimiento iniciado, en particular los casos de rotación, qué tanto se opone el cuerpo a dejar de moverse. Entonces, en el caso en R, y esto es como recordatorio nada más, definíamos el segundo momento de inercia, a veces nada más llamados segundo momento, a veces nada más llamado inercia, momento de inercia, con respecto de x0 en un intervalo en los reales, esto de acá, como la integral de a a b de x menos x0 al cuadrado por f de x, donde la interpretación de esto era que yo tenía una, bueno, y ni siquiera es una f, no es la función de densidad, donde lo que yo tenía era elegir un punto x0 arbitrario y lo pensaba como si tuviera aquí un eje de rotación perpendicular a la varilla en cuestión, este es el caso en R, y la hacía girar. Entonces, ¿qué tanto me iba a oponer, una vez comenzó ese movimiento, qué tanto me iba a oponer yo a dejar de moverme? Era lo que definíamos como el segundo momento de inercia. Entonces, esto es esencialmente una función del x0. Y para el caso en R2, que es lo más habitual, pero podemos pensarlo ya bien en general, en Rn, pero lo voy a hacer primero en R2, si consideramos el objeto plano A y acotado por la naturaleza de nuestras integrales y una recta L
en R2 también. Entonces, definimos el segundo momento de inercia con respecto de la recta como la integral sobre todo A, y ahora lo que voy a hacer es sacar distancia a la recta, que eso en general podría ser un poco más complicado, así que lo vamos a dejar expresado como tal. Es la distancia de los x's a la recta al cuadrado por la función de densidad. Entonces, otra vez, esto es un abuso notacional porque aparece la x, pero esto se entiende de esa manera, ¿no? Entonces, esto es el segundo momento de inercia. Momento de inercia con respecto de A, del objeto A, con respecto de la recta L. Y eso, aunque está escrito muy en general, nos da algunos casos particulares muy alegres. En particular denotamos el momento de inercia con respecto del eje X, que es la distancia, bueno, la integral de la distancia al eje X, y la distancia al eje X siempre es Y, es la entrada Y, ¿no? Entonces esto es la integral sobre A de Y cuadrada por la función de densidad, y análogamente el segundo momento de inercia con respecto del eje Y es la integral sobre A de la distancia al eje Y, que es la primera entrada, X al cuadrado. Si es un poco misterioso de dónde sale este término cuadrático, por eso insisto en que esto podría ser una construcción que ustedes ya vieron en cálculo 2, pero es un argumento de energía cinética, ¿no? Sabemos que ahí hay distancias al cuadrado. Entonces, eso es para hacer un poco más breve la discusión, perdón. Y de aquí definimos el segundo momento de inercia polar como la suma de lo que yo acabo de decir. Entonces esta i, que ya no le voy a poner nada más, quisiera ponerle una i sub 0, porque es, como estamos a punto de ver, es la suma de estas dos, que es la integral sobre el objeto A de x al cuadrado más y al cuadrado por la función de densidad. Otra vez, aguantando ese abuso notacional. Entonces, estos van a ser los objetos a nivel físico que nosotros estaremos manejando en esta parte de aplicaciones. Entonces, otra vez, como recordatorio, la masa, que es integrar la función de densidad, el centro de masa, que es sacar cada una de las integrales de cada variable por la de función de densidad sobre la masa, y el segundo momento de inercia, que es integrar sobre A con la función distancia a una recta al cuadrado por la función de densidad. Entonces recuerden que la inercia siempre tiene un marco de referencia, siempre es con respecto de un punto que denota una rotación. Entonces estos son los primeros objetos que nosotros estaremos manejando, y eso es todo en este video. A continuación haremos un ejemplo tranquilo de cómo se ven estos cálculos en ejemplos concretos.